nivel de lo que es la parte deportiva, que son los capítulos que manejo, desde 1974 hay suplementos de probióticos, imagínense ustedes, y prebióticos. Wow. Pero en fitness, ¿cuál es la diferencia? Que cuando en un laboratorio se crea un nutrafármaco, de esa la importancia de poder suplementar correctamente, estos nutrafármacos vienen dados por laboratorios también. Porque ya saben que sí o sí el probiótico, las vitaminas y si hay laboratorios con pruebas en humanos haciendo esto. Y de ahí la importancia. No es cualquier probiótico ni cualquier prebiótico. Hola a todos y bienvenidos al podcast Cuídate y Vive de Numed. En esta ocasión tenemos un capítulo muy especial con dos grandes invitadas del área de la medicina, específicamente de la pediatría, tanto en la parte gastroenterológica como también en la parte nutricional en niños. O sea, dos sendas especialidades. Digo esto porque son de las especialidades más difíciles en medicina por la delicadeza del tipo de individuo que se evalúa, que son los niños. Los niños y las embarazadas, dentro de lo que es la parte médica, son los dos entes más delicados que se tiene, que va desde la farmacología, el tratamiento y los protocolos que se llevan para atenderlos. En esta ocasión nos acompaña, que ya ha estado con nosotros, la doctora Rizeldi Esteves, que vamos a hablar de un tema interesante. Los recibo yo en la consulta de nutrición deportiva, los reciben colegas nutriólogos, los reciben médicos generales con respecto a qué tamaño va a llegar a tener mi hijo. Va a ser pequeño, va a ser grande. Influye que mi abuelo sea pequeño. ¿De qué lado crece más? ¿Del lado de mami o de papi? Aunque ustedes no lo crean, eso es el día a día. Y es importante tomar esto en cuenta. Y la doctora Airán Thomas va a estar con nosotros también con un tema sumamente delicado que muchas veces se toma en serio, pero otras veces de manera paliativa los padres quieren tratarlo en casa, cosa que verán más adelante no es la mejor forma de hacerlo. Ella es gastroenteróloga pediatra, o sea, con dos sendas especialidades importantísimas, porque yo siempre le he dicho algo, y quizás usted esté de acuerdo conmigo, doctora, que es que los niños no son adultos en miniatura. Exacto, muy de acuerdo. Exacto. Y vamos a empezar con usted, ¿no? Con respecto a este tema, con respecto al tema de la importancia que tiene el asunto gastrointestinal con los niños. Y le cuento, ¿cómo está, por ejemplo, la República Dominicana a nivel de lo que es el tratamiento de los niños, a nivel de diagnóstico, de revisión? Y si se dan mucho estos casos, y si pudieran esto llegar a ser graves. Claro. Muy buenas tardes o saludo para todos. Para mí un placer estar aquí compartiendo con ustedes, dos colegas brillantes, ¿verdad? Gracias. Y sí. Incluso la subespecialidad de la gastroenterología, hepatología y nutrición pediátrica es una de las más, diría yo, relevantes en la salud en general del niño. ¿Por qué? No solamente por el amplio campo que abarca, porque si examinamos va desde la boca hasta el ano, más los órganos accesorios, hígado, páncreas, vías biliares. No solamente por eso, sino por la incidencia y prevalencia de enfermedades gastrointestinales que cada día aumentan mucho más. Si hablamos del aumento, por ejemplo, de las alergias alimentarias, de las enfermedades infecciosas gastrointestinales, de las enfermedades inflamatorias, la enfermedad de Crohn en niños, las colitis ulcerativas, las colitis inespecíficas, las migrañas abdominales, o sea, son muchas cosas, patologías que van aumentando cada día. Entonces, la gastroenterología abarca todo eso. Y claro, la nutrición que va de la mano, porque la absorción de los micronutrientes se lleva a cabo en el tubo digestivo. Es muy interesante, Irán, que usted comente eso, porque mira qué es lo que ocurre. Cuando las personas le hablan de un gastroenterólogo, piensa que es vías digestivas. O sea, muchos pacientitos cuando van, mira, tengo molestia, a mi hijo le duele el hígado. Yo digo, bueno, es muy raro que un hígado duela. Yo digo, consulten con un gastroenterólogo y me dicen, ¿y un gastroenterólogo es que ve el hígado? O sea, aunque le parezca increíble. Desconocen, y más en niños. Y más en niños, exacto. Pero, como bien dices, puede haber incluso manifestaciones hasta de piel. Sí, claro. O sea, explica un poquito eso mejor, la parte de que la gente entiende por qué da esa importancia, ¿no?, al tema gastrointestinal, que quizás ni siquiera sea un problema gastrointestinal, sino que sea de un órgano accesorio. Sí, por ejemplo, vamos a comentar para como generalizar las alergias alimentarias. Por ejemplo.
son una importante causa de enfermedad actualmente que sin un diagnóstico claro, establecido, va a traer consigo errores terapéuticos de mucha relevancia para la vida del niño. Entonces, si hablamos de la alergia a la proteína de leche de vaca, muy frecuente, sobre todo claro, durante el primer año de vida, es la primera alergia que se presenta, la más frecuente, y afecta la piel, afecta el aparato gastrointestinal y el aparato respiratorio. Por ejemplo, hay niños que acuden a la consulta que tienen ya, desde que nacieron, doctora, no se le quita una crisis de broncoespasmo. Están siempre congestionados, tienen rinitis, o hay niños que tienen eczema en la piel muy mal, muy marcado, que no afecta tanto el aparato gastrointestinal. Entonces, quizás por esto el diagnóstico se retrasa. Y el niño se puede complicar porque hay muchísimas consecuencias a todo esto, porque así como está la inflamación en la piel, en el aparato respiratorio, también está inflamado el aparato gastrointestinal. Entonces se afecta incluso la nutrición del niño, se afecta el peso, se afecta la talla. Se dice que la alergia alimentaria es una de las principales causas de desnutrición de este siglo. Las alergias alimentarias. Sí, intolerancias y alergias. Intolerancias a la alergia también. Correcto. La intolerancia a la lactosa. También eso es algo que es muy bueno que usted lo mencione. Uh-huh. La intolerancia a la lactosa por lo general no es común, doctor, en los niños menores de 1 año. No es común. Generalmente es un error diagnóstico y se trata de una alergia a proteína de leche de vaca y no de una intolerancia a la lactosa. Porque si bien es cierto que existe la intolerancia a la lactosa, si hablamos de una intolerancia a la lactosa en un bebé, estamos pensando en una intolerancia congénita por defecto de un gen. Y estos niños, desde que nacen, van a tener una diarrea rebelde, van a tener desequilibrios hidroelectrolíticos, van a tener acidosis metabólica. Son niños que tienen un defecto genético. Eso se ve más en países como Finlandia, Asia. Entonces, si hay un error diagnóstico y hay niños que incluso le suspenden la lactancia materna pensando en intolerancia a la lactosa, como la lactosa se produce en la glándula mamaria, y al final el niño lo que tiene es una alergia a proteína de leche de vaca que el manejo... Pero es que, disculpe doctora, que eso es grave, porque el problema es que la cantidad de niños que le han dicho, por ejemplo, que están mal manejados, no es niño intolerante, inmediatamente el deteste se da automático. Claro. Y es a la caseína de la leche, no a la lactosa. Caseína, alfa-lactoalbúmina, beta-lactoglobulina, o sea, la proteína. Las proteínas que la gente confunde, los azúcares de la leche, que son la lactosa o un disacárido, con el tema de la proteína de la leche. Sí, porque esos niños que nacen con esa intolerancia a la lactosa, ¿verdad? Lo que tienen genéticamente, el gen que codifica para la formación de la lactasa, que es la enzima que va a permitir la absorción de la lactosa, no va a funcionar. Entonces, son la intolerancia a la lactosa congénita que existe. Existen otros tipos de intolerancia a la lactosa. Una intolerancia transitoria que se ve mucho en los recién nacidos prematuros, que va a mejorar por lo general a la semana de vida y no hay que excluirla, no hay que excluir sobre todo la lactancia porque incluso eso favorece. Y también existe la intolerancia que se da después que un niño ya tiene, por ejemplo, un proceso viral, puede ser por rotavirus, por enterovirus. Pero doctora, disculpe, ¿quién está llamado a hacer ese diagnóstico? Porque el gastroenterólogo pediatra. Exacto. Ese es el punto. ¿Cuántos gastroenterólogos pediatras, qué número más o menos usted maneja, existe en República Dominicana? Bueno, aproximadamente somos 30. 30. Aproximadamente. Ese número lo tienen en la Sociedad de Gastroenterología, el capítulo de pediatría, pero aproximadamente. Tendría que contar, mis colegas. Yo digo esto porque recuerden que estamos hablando de uno de los diagnósticos diferenciales. Hay gente que da por sentado con los primeros síntomas que usted mencionó, no sabiendo quizás que es una intolerancia transitoria, le da el diagnóstico. ¿Pudiera esto, doctora Esteves, crear una situación con el crecimiento de los niños? Claro que sí, porque como Airán mencionó, ahora mismo las alergias representan un porcentaje significativo de desnutrición. Es decir, que al cuerpo no absorber adecuadamente esos nutrientes, eventualmente, entonces el niño le va a faltar y van a afectar su crecimiento. Estamos hablando de nutrientes como el calcio, hierro, que es el mineral del cual hay más deficiencia actualmente a nivel mundial. En niños, la deficiencia de hierro es la deficiencia más común. Diferentes vitaminas, pero de manera general todo, va a haber una disminución en la absorción de todo. Excelente. Por eso digo, por eso quería tratar estos dos temas, señores, y por eso agradecemos tu presencia aquí en este medio, de que podemos comunicar esto,
Porque para que la gente entienda, ok, no son muchos especialistas, pero obviamente tienen la consulta bastante llena, ¿no? Porque primero hay que hacer conciencia. Yo no sé si ustedes recuerdan que cuando en República Dominicana empezó la diabetología, es que se llegó a un punto tal que la diabetes ya no podían manejarla solo los endocrinólogos. No sé si se acuerdan ese punto. Sí, claro. Al punto tal de que se abrió una escuela solamente de diabetología, que es, Dios gracias, un éxito. Y más o menos aún no se abarca la cantidad de diabéticos. No. Imagínense ustedes, niños, con tantos tabúes. Por ejemplo, doctor Esteves, cuando estos pacientes nos llega, como decía al inicio de la consulta, entre parte de los capítulos que vamos a tratar aquí, esa percepción del tamaño del niño, de que si es el padre, que si es la madre, o sea, ¿qué tanto influye la alimentación en el crecimiento de los niños? Y que los padres puedan saber a nivel de lo que son las tablas de percentil, de dónde cae o no su niño. ¿Cómo pueden los padres acudir a esto? Bueno, importante para que un niño crezca adecuadamente, la nutrición es primordial. La genética juega una parte importante. En cuanto a la talla, la genética puede llegar a representar hasta un 80%. No, mucho. Más que sea de parte del padre o de la madre, es el sexo del niño lo que va a influir. Biológicamente, los varones ya tienen una predisposición a crecer más que las mujeres. ¿Escucharon eso? Para que no entiendan que las niñas ya lo superan en tamaño. En un momento la van a alcanzar. O sea, porque la hermanita está más grande y es de menor edad. Voy a mencionar eso también. Exacto. El estirón puberal. Durante la vida hay diferentes etapas donde hay una velocidad de crecimiento acelerada. Ejemplo, los primeros 4 meses de vida, el niño todos los meses va aumentando de talla y de peso. Luego eso se pone un poquito más lento hasta que llegan al primer año. Se sigue poniendo más lento hasta los 5 años y ahí ya es súper lento. Se activa de nuevo en la pubertad, en la adolescencia. En las hembras se da de los 10 a los 14 años aproximadamente y en los varones de los 12 a los 16. Es decir, 2 años de atraso ahí. Tengo dos, vamos a decir, dos gemelos, hembra y varón. Llegan a los 11 años, la niña va a ser más grande que el niño. Porque la naturaleza es así. La pubertad en ella va a ser primero y ella va a crecer más. Pero luego, que lleguen a los 15 a los 16, que le toque el turno al varón. El estirón. Él se va a disparar y probablemente va a terminar siendo más alto que ella. O sea, que dirías que un 20% partiendo del 80% en el factor genético influiría, digamos, actividad física, nutrición, ese otro 20%. No, completamente. Un niño que no tenga un cuerpo, que no tenga los nutrientes para crecer, no va a crecer. Un niño que se enferme mucho también va a tener afectación de la talla, patologías crónicas, un niño falsemia, cardiopatías, enfermedad renal. Afecta. ¿Qué le decimos a esos padres? Me llega mucho que quieren que sus hijos lleven la dieta que ellos llevan. Y no te imaginas las cosas que yo veo. Depende de qué dieta lleven los padres. Ese es el tema, que son dietas de moda, sí. Dietas, por ejemplo, cetogénicas, dietas, por ejemplo, que no es que no estoy de acuerdo, bien equilibrado se puede, dietas veganos puros, veganos, o sea, verdes, ¿no? O sea, ¿tú qué piensas de eso? A propósito de lo que hablábamos, de que hay que tener cuidado con que el niño no es un adulto en miniatura, o sea, con las necesidades que tiene. ¿Qué piensas de eso? Lo primero es que incluso los grupos de alimentos en la niñez varían. La OMS considera a la leche materna como un grupo de alimentos. Por ejemplo. Es decir, que en un niño la lactancia materna es primordial. Hay vitaminas y minerales también que solamente se encuentran o en vegetales o en carne. Ejemplo, la vitamina B12 es de origen animal. Es de origen animal. Mientras un ejemplo que la vitamina C es prácticamente frutas y vegetales. Entonces, yo respeto mucho eso, cada persona tiene sus convicciones, debe de existir educación alimentaria. Correcto. Entonces, un adolescente, vamos a decir, un adolescente vegano, tiene que suplementarse, Sí, tiene que saber hacer combinación de alimentos. Les recomiendo una asesoría profesional que garantice un óptimo desarrollo y crecimiento. Y hay un ejemplo de nutrientes, vamos a decir en la adolescencia, que juegan un rol primordial. El calcio, el hierro, la vitamina A, el zinc, que es un mineral que influye en la diferenciación sexual, es decir, en el desarrollo de esos órganos sexuales secundarios. Con deficiencia de zinc va a haber hipogonadismo. Entonces, el padre debe tener educación alimentaria y el adolescente también. O sea, estamos hablando que puede afectar hasta lo que es la parte reproductiva, futuro del niño y demás. Exactamente, claro. Vitamina A, zinc, calcio para el desarrollo de ese hueso, la vitamina D para que ese mineral se absorba adecuadamente. Debe de existir educación alimentaria y tener bien claro eso. Hay vitaminas y minerales
y nutrientes. Un ejemplo, en la proteína animal es que están todos los aminoácidos esenciales. Entonces, si la persona sabe eso, puede hacer mejores combinaciones de alimentos. Pero importantísimo, porque es lo que decía la doctora Irán hace un rato. O sea, usted explicaba el secuestro que recibe el niño cuando se mal diagnostica, digámoslo así. No, él es intolerante, pero con algo quizás transitorio. Nos llevamos de tajo, doctor, entonces, esos nutrientes que vienen de la lactancia. Sí, claro. Y, por ejemplo, el hecho de la lactosa. Han querido como, por así decirlo, satanizar la lactosa. Y no, porque incluso la lactosa es la principal fuente, la única fuente de galactosa en el organismo. Increíble. Que la galactosa tiene un papel fundamental en el desarrollo cerebral. Entonces, ya ahí vamos partiendo que estamos suprimiendo a ese bebé de que quizás tenga, hablando de los oligosacáridos de la leche humana, de todo eso que se van formando de la 2-flucosilactosa, que tiene mucho que ver con la galactosa, que incluso forma parte, que en el anillo del oligosacárido forma parte como tal. Entonces, estamos hablando que ese niño puede tener una deficiencia de coeficiente intelectual, porque la galactosa es necesario. Y no solamente eso, la lactosa es fundamental también para el desarrollo de la microbiota intestinal. O sea, que está involucrado, disculpa, el sistema inmunológico también con este proceso. No, y si hablamos, por ejemplo, ese es un tema, por decir, primordial en la gastroenterología, la microbiota intestinal. Sí. Si vamos a hablar de su importancia desde la etapa incluso preconcepcional, es como fundamental que todo el mundo entienda y conozca la importancia de esto, que en los últimos años se ha identificado que forma parte como de un órgano. Porque se habla de eso, de un segundo cerebro prácticamente. De hecho, hay estudios que lo podemos compartir, que hablan acerca de cómo impacta la microbiota de la mujer embarazada. Sí, claro. Con respecto a lo que es incluso la forma de nacimiento, si por cesárea o por parto. Eso mismo, la adquisición de la microbiota intestinal, para hablar de que, primero debo recordar que la microbiota intestinal es un conjunto de microorganismos, aproximadamente más de 10 billones de bacterias, arqueas, hongos, virus, que, como quien dice, dominan todo lo que es nuestro organismo, porque dominan lo que es la inmunidad, dominan también la predisposición a enfermedades metabólicas, diabetes, hipertensión, cáncer, enfermedades inmunológicas como lupus, también enfermedades inflamatorias como enfermedad de Crohn, colitis. O sea, la microbiota es prácticamente todo para nosotros, para nuestro organismo. Entonces, la adquisición de la microbiota está determinada por diferentes aspectos. Uno de ellos es, por ejemplo, la vía de nacimiento. Los niños que nacen vía vaginal adquieren el perfil de la microbiota de la vagina materna. Pero usted sabe, doctora, disculpe, porque esta interacción es interesante por eso. Sí. Que nosotros llegamos a tener un 70% de cesárea. Sí. Hace unos años. Sí, claro. Entonces, yo he leído mucho de eso, pero realmente yo tuve también 2 cesáreas, pero quizás, cuando son necesarias. Sí, pero eso sería debe ser lo mínimo, ¿no? O sea, no la mayoría. Cuando son necesarias, son necesarias. En mi caso, fueron necesarias la cesárea, pero, como dice usted, demasiado, ¿verdad? Entonces, también los que nacen con vía cesárea tienen el perfil de microbiota de los gérmenes externos, de los gérmenes de la piel. Entonces, puede ser que se colonice por microorganismos o por enterobacterias que van a disminuir entonces los lactobacilos y firmicutes que son más benéficos. Otro punto sería si el niño es prematuro o si el niño es a término. Los niños prematuros también tienen más predisposición a tener una microbiota con enterobacterias, Escherichia coli, Klebsiella, menos bacterias anaerobias. Entonces, eso también va a disminuir la microbiota buena. El uso de antibióticos. Muchos pacientes llegan y me dicen, doctora, pero mire, póngame un antibiótico porque ese niño tiene una diarrea. No, porque los antibióticos con criterio hay que usarlos, pero no podemos utilizarlos como se utilizaba anteriormente, y también hay
la población dominicana tiene acceso fácilmente a una amoxicilina, un metronidazol y claro. se toma. Y no saben que están afectando la microbiota, están desequilibrando esa microbiota que va a impedir incluso que su organismo se defienda si es un proceso viral de una manera óptima. Pero es bueno, disculpa, doctora, yo tiendo a hacer los podcasts así, disculpa, interrumpiendo, ¿no? Pero porque para dar hincapié, lo que pasa es que como especialista, en nuestro día a día, uno sabe con su área que en otras áreas está en el aire muchísimas cosas. Bueno, usted mencionó algo que es primordial. Aunque a usted le parezca increíble, hay invitaciones de temas, y no es que yo sea el que más manejo el tema, que he tenido que darlo yo. Yo he llamado amigos, no sé si ustedes saben, pero el microbioma tiene un rasgo que tiene que ver. Microbioma, relación cerebro, relación corazón, relación hígado, relación... Claro, pero la conexión... Exacto. Entonces, lo que pasa es que no todos los especialistas, debo decirlo aquí, manejan microbiota. Entonces, por eso lo impresionante, ¿no? Y lo interesante que ustedes en estas especialidades tan delicadas, yo siempre he dicho que el embajador entre la nutrición y las especialidades es la microbiota. Claro. Porque fue lo que unió las especialidades. Y mira, definitivamente hay un impacto en el microbioma. O sea, ese microbioma, por ejemplo, ¿qué tanto pudiera afectar la calidad de vida si no se toma en cuenta en la adultez de ese niño? Muchísimo. Hablando un poco de lo que usted mencionó, de la conexión de eje... Es intestino-cerebro, es intestino... Exacto. Es fundamental. Si la microbiota está inflamada, si hay una disbiosis, puede predisponer a que ese niño tenga, por ejemplo, hiperactividad, tenga cefalea, tenga migrañas. Incluso los niños... que forman parte del espectro autista, la microbiota es fundamental. Exactamente. Se ha estudiado que estos niños tienen un microbioma específico que ya viene predeterminado. Tienen también más predisposición, por ejemplo, a hongos que también se deben de manejar, identificar. O sea, es una conexión demasiado importante, el eje, la conexión intestino-cerebro. Entonces, si el niño desde el nacimiento ya adquirió una microbiota que no es la adecuada, no es la microbiota benéfica, va a tener predisposición a enfermedades, por ejemplo, cardiometabólicas. Y en un futuro va a tener más predisposición a hipertensión, a diabetes, que va a afectar su calidad de vida. La lactancia materna, no puedo dejar de mencionarla porque yo soy fiel abanderada, me considero pro lactancia, he estudiado muchísimo de la lactancia. Es un muy hermoso capítulo estoy de la enamorada de nutrición. los beneficios de la misma, y es totalmente relevante la lactancia materna exclusiva. O sea, el beneficio que da favoreciendo los gérmenes que son benéficos y protectores para muchísimas enfermedades, para alergias, asma, las mismas enfermedades inflamatorias gastrointestinales, la enfermedad de Crohn, la colitis, las enfermedades cardiometabólicas. O sea, se han hecho estudios que los niños que tienen lactancia materna exclusiva en un futuro van a tener menos predisposición a tener todo este tipo de patologías, porque también se autorregulan con la lactancia materna, va a disminuir los índices de obesidad. Así es. Y por tanto vamos a tener, este niño va a tener un desarrollo posterior mejor en todos los ámbitos de la salud. Excelente. Aparte de todo lo que beneficia... No, de lo que ya sabíamos, nos sumamos el aparato gastrointestinal, para lo que son la prevención de las enfermedades diarreicas, todos los beneficios que proporciona la lactancia, la protección acerca de la muerte súbita del lactante. O sea, son demasiados los beneficios que proporciona la lactancia. Es interesante poder agregar eso en lo que son las promociones, ¿no? De esto. Y la disbiosis, como dice la doctora, que no es más que el desorden de esa microbiota cuando se desequilibra, ya sea por una mala alimentación, como mencionábamos. El estrés también. El estrés también. Mucha gente cree que los niños no se estresan, y sí se estresan. Entonces, este es un capítulo que ya hay, ahí donde entra la nutrición de precisión, que ya eso se puede medir. O sea, ya hay laboratorios en Europa como SimLab y otros que hacen esto. ¿Pudiera una disbiosis intestinal, un problema de microbioma, afectar al tamaño de un niño a futuro? Claro que sí, porque eso puede afectar la absorción de los nutrientes y eventualmente puede afectar su crecimiento y desarrollo. Eso, ¿tú sabes por qué te hago la pregunta? Porque la doctora Tomás acaba de decir algo aquí que es muy interesante, y es lo siguiente. Señor, aquí la gente tiene en su botiquín en casa antibióticos. Pero doctor, no vaya más lejos, que mi mamá me dice que siempre me dice, me da esa gripe, pero yo me tomo esa citromicina. Ay, Dios. Y yo, pero mami, por Dios, no hagas eso. Entonces, cuando ya no le funciona, voy al especialista. Sí. O sea, es un kamikaze.
O sea, yo le digo, yo trabajo con la parte en adultos, con gastroenterólogos, y me lo dicen siempre, como bien dice, señora, hay condiciones gastrointestinales, corrígame doctora si no, que son sí o sí antibióticos. Sí, por las claro, cosas que presentan. bastantes. Pero casi ipso facto luego vienen los probióticos y los alimentos altos en fibra para alimentar y retomar esa microbiota. Claro. Incluso, doctor, hay cepas probióticas que se deberían utilizar probióticos específicos, porque los probióticos, usted conoce de eso, y que son cepa respuesta, especie específico. Pero usted sabe que la gente no sabe eso. La gente cree que cualquier probiótico. Yo le digo, pero ¿cuál tú estás usando? ¿Cuál cepa? No, esa no es la que lleva ese problema oral, ese problema de esofagitis, o ese problema, por ejemplo, después de antibioterapia. Por ejemplo, el Lactobacillus rhamnosus ha tenido bastante eficacia en la diarrea asociada a antibióticos. O, por ejemplo, si usted ya va a iniciar un tratamiento, puede iniciarlo concomitantemente. En Estados Unidos siempre que dan antibióticos, lo que yo tengo, mi experiencia, no he tenido la oportunidad de trabajar allá ni nada, pero en cuanto a colegas y amigos, pacientes, siempre le recetan su probiótico. Por de ahí la importancia que sean nutrafármacos, porque recuerda que hay un tema, para que ustedes entiendan, a nivel de lo que es la parte deportiva, que son los capítulos que manejo, desde 1974 hay suplementos de probióticos, imagínense ustedes, y prebióticos. Wow. Pero en fitness, ¿cuál es la diferencia? Que cuando en un laboratorio se crea un nutrafármaco, de esa la importancia de poder suplementar correctamente, estos nutrafármacos vienen dados por laboratorios también. Porque ya saben que sí o sí el probiótico, las vitaminas, y si hay laboratorios con pruebas en humanos haciendo esto. Y de ahí la importancia. No es cualquier probiótico ni cualquier prebiótico. Exacto. Se le puede aplicar un tratamiento, por ejemplo, se estila que el niño, por ejemplo, parte del tratamiento de su nutrición lleve la parte gastrointestinal, o sea, poder revisar esto. ¿Y qué pruebas tenemos para detectar un microbioma sano? Bueno, en pediatría, como la doctora mencionó, por ejemplo, en niños prematuros, parte del protocolo de tratamiento son los probióticos. Siempre en niños prematuros, peso bajo, se usa ya a nivel ambulatorio. Parte del tratamiento, así como hay algunos nutrientes específicos que el niño tiene que tomar, hierro, vitamina D, están los probióticos como parte del manejo. Pero en pruebas que logren identificar ya los probióticos en pediatría, a nuestro alcance, yo no conozco. En adultos hay ya. En adultos sí hay pruebas específicas de heces. Mucha gente no lo sabe quizá, doctora, pero ya hay granjas de gente sana para hacer transferencia de microbioma. Sí, claro, se hace el trasplante. Exacto. El trasplante fecal. Uno no le dice si por los pacientes se asustan. De trasplante de ese. Usted me está hablando, doctor. Sí. Lo que pasa es que son gente sana y uno le explica aquí no se hace en el país, pero en Europa ya se está haciendo y en Estados Unidos. Y las granjas de humanos sanos es gente que se le paga para que coman sano y se usan las heces de ellos para el trasplante. Es un tema de otro podcast, pero es interesante que se haya tocado aquí. ¿Cuándo es una alarma a nivel de sintomatología gastrointestinal para que unos padres sepan, este niño, este neonato, hay que llevarlo al especialista? Mire, vamos a ver de diferentes patologías. Por ejemplo, cuando un niño vomita, que es muy común, el reflujo fisiológico del lactante, si bien es cierto que es parte de los trastornos gastrointestinales funcionales, o sea, por la misma inmadurez del tubo digestivo, que no están los mecanismos de barrera entre el esófago y el estómago, el niño vomita. Y normalmente, en teoría, este niño, si gana peso, si gana talla, a los 7 meses ya el 75% lo ha superado y posteriormente ya a los 14 meses, máximo 18 meses, debe haberlo superado totalmente. Sin embargo, si este niño vomita mucho pero no gana peso, no gana talla, llámese que tiene un retraso pondoestatural, está teniendo otras complicaciones, por ejemplo, múltiples procesos respiratorios a repetición, otitis media a repetición, infecciones de oído a repetición. ¿En qué edades es más común, doctora, esto? ¿En qué? ¿En qué edades más ¿En qué edades? Pequeñitos, desde que nacen a los 6 meses, porque el reflujo comienza por lo general después de la segunda semana de vida. Entonces, ya ese transcurso, primeros 6 meses, esos niños que no crecen, no ganan peso, viven siempre, hay que muchas crisis de broncoespasmo, hay que infecciones de oído. Entonces, este reflujo puede tratarse de
una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entiendo. Incluso pueden tener a llegar, por ejemplo, afectaciones neuroconductuales como el síndrome de Sandífer, que es que el niño se extiende hacia atrás porque no sabe manifestar quizá el dolor, y es justamente una manifestación neuroconductual que muchas veces los lleva a neurólogos pediatras y se debe al reflujo. Entonces ya hay debe acudir. Yo siempre le digo a los pacientes, es bueno que siempre tengan aunque sea una consulta, porque nosotros ya conocemos esto y le decimos, bueno, puede tratarse de un reflujo, vuelva en tantos meses, pero es siempre tenerlo como presente. Otra cosa, puede tratarse de una alergia a proteína de leche de vaca. Porque aunque sí existe el reflujo, si es muy, muy persistente, o si el niño tiene alteración del patrón evacuatorio, o diarrea, o estreñimiento, o si este niño tiene evacuaciones con sangre en algún momento, que es la proctocolitis alérgica, bueno, pues puede tratarse de una alergia a proteína de leche de vaca. Yo siempre digo, como en mis redes, no piensen que es normal. Exacto. Lo que pasa es que recuerda que aquí vivimos una cultura, y ustedes lo saben, de que la gente va al médico cuando hay un síntoma. O sea, eso que tú acabas de decir que es clave. Oye, llévelo a revisión. Porque si aquí no hay una manifestación, por eso usted lo recibe en emergencia, o te llega tarde con el problema el pacientito. O sea, debe hacerse un chequeo, usted diría, por ejemplo, preventivo, de revisión de sus niños, independientemente no haya una sintomatología. Sí, y mire, otro punto que quiero como enfatizar. Cuando hablamos de los mismos cólicos, que también son trastornos gastrointestinales funcionales, si el niño tiene esos cólicos muy persistentes, un llanto muy intenso y que no mejora, puede también tratarse de una alergia a proteína de leche de vaca. Pero yéndome más profundo, si yo tengo un niño, diría que la adolescencia es la etapa donde más se manifiesta la enfermedad inflamatoria, la enfermedad de Crohn, la colitis, que no me crece, no gana talla. Exacto. Un niño que tiene anemia, por ejemplo, por déficit de hierro y le han dado tratamientos y no mejora, que tiene constantemente dolor abdominal, alteración del patrón evacuatorio, puede tratarse de una enfermedad inflamatoria. Entonces, pero como lo ven como agrupado los síntomas, sino, ay, pero ese niño está chiquito, es que el papá era chiquito, ay, pero le duele mucho la barriga, es que él no come bien. Entonces, puede ser una enfermedad inflamatoria intestinal. Sí, que son ellas reaccionan a algo que no manejan, pero no buscan la ayuda, la orientación. Entonces necesita un médico con experticia que le haga el diagnóstico, porque el diagnóstico temprano, por ejemplo, en todo en medicina, el diagnóstico temprano es la clave. Pero si hablamos de inflamatoria, es fundamental el diagnóstico temprano para el manejo óptimo en el momento oportuno. No, totalmente. Entonces, esas son como cosas que llaman muchísimo la atención. Pero yéndonos más profundo, la enfermedad inflamatoria se ve en niños hasta más pequeños, el debut, en niños de 4 años. Uno a veces ni lo creería, pero sí. Entonces, siempre es importante una evaluación. Pero esos son como datos. Es que el aparato gastrointestinal, como mencioné anteriormente, es como que demasiado importante. Tiene incluso un sistema nervioso aparte, el sistema nervioso entérico. Sí, entérico, correcto. Entonces, demasiado relevante para la salud del niño. Siempre es buena una evaluación. Es buenísimo porque, y recordemos, quizás ustedes no lo saben, pero la medicina pasó de ser algo macrosómico estructural a ser prácticamente ciencia ficción ahora. Sí. Porque la mayoría de las cosas que hoy sí sabemos que afectan a nivel de salud, ni siquiera pueden ser vistos a simple vista. O sea, estamos hablando de sistemas hormonales, de microbiota, estamos hablando de cosas microscópicas. Es como si habláramos de medicina atómica, de ciencia, pero de verdad muy oculta. Entonces, por eso es la importancia del manejo de la clínica que tienen ustedes, de detectar eso a tiempo, porque si ellos están esperando una manifestación visual, puede que ni siquiera ocurra y el daño ya está hecho. Hablemos de esto y hablemos un poquito, por ejemplo, ya ese niño, evidentemente, vio en las tablas, es normal a esa edad que no tenga el tamaño que debe tener, pero si se diera el paso de suplementar, ¿qué tiene evidencia para suplementar a un niño que quiera crecer? Para que no le falte, partiendo de que en los alimentos del día a día no lo consiga. Una intolerancia, por ejemplo, hay cosas que ya no la va a conseguir, una alergia. ¿Cómo ahí, por ejemplo, doctora, pudiéramos nosotros decirle, mira, esto tiene evidencia del zinc, como mencionaba? ¿Qué otras cosas, no automedicadas, sino bajo la directriz de un pediatra? Lo primero es que va a depender de su evaluación.
si se identifica algún nutriente que esté deficitario, ese debe de suplementarse. También por la clínica, por la historia clínica, uno se va haciendo una idea. Un ejemplo, él no come carne, no come leguminosas, o no come frutas, no come vegetales. Ya el médico se va haciendo una idea de cuál, de lo que no tiene, de qué nutriente está deficitario en su alimentación. Pero ya así en su crecimiento, por ejemplo, la vitamina D, el calcio, la proteína, el zinc, la vitamina A, son nutrientes que juegan un rol más estelar en lo que es el crecimiento y el desarrollo. Exacto. Por ejemplo, tenemos estos pacientes, doctora, que hay un problema a nivel gastrointestinal, disculpa, ahí ya hay para ir concluyendo con el tema de la alimentación, porque si bien es cierto que están los probióticos, están los prebióticos. De hecho, ya hay simbióticos. Prebióticos, simbióticos, posbióticos. Posbióticos, o sea, eso ya es una nomenclatura que yo siempre le he hablado con algunas universidades que nos estamos acercando, de en vez de empezar a hablarle de microbiota intestinal a los médicos, empezar a hablarle del glosario a manejar para hablar de microbiota. O sea, porque hay términos que son muy de esto, disbiosis, simbiosis. Entonces, el punto con esto, y entonces los prebióticos, porque por ejemplo, hay muchos niños que no comen vegetales ni frutas, que hay un tema ahí de que no le gusta la contextura, hay muchas explicaciones. Entonces, ¿también se contemplaría usar prebióticos en niños? ¿Eso también está contemplado? Se pueden utilizar, sí. Exactamente, sí. Se utilizan los prebióticos. Hay incluso combinaciones de probióticos y probióticos. Bueno, que serían entonces simbióticos. Simbióticos, correcto. Serían así, que vienen juntos, exacto. No, ya hay productos, ya hay fibra para niños que vienen con prebióticos incluidos. Exactamente. Ya eso, hay mucha variedad. Yo pienso que estamos en una de las mejores épocas, pero como bien ustedes decían, es la orientación correcta. Y otra cosa, doctor, la medicina se ha tornado multidisciplinaria. Correcto. Yo me considero muy multidisciplinaria. Yo tengo como un equipo de colegas que sé que son colegas que vamos como en la misma orientación y yo no me quedo. O sea, cualquier cosa que yo vea. Hace días una anécdota, me entregaron una sonografía. Es una paciente que le voy a hacer una endoscopía por una probable gastropatía por Helicobacter, pero me entregan una sonografía que dice que tiene, una orina con proteína bastante en orina y una sonografía con pieloctasia renal. No, que me dijeron que eso quizás se mejora, que después no. Eso tiene que ver un nefrólogo pediatra, eso no es así. O sea, siempre como que la prevención es la clave. Exacto. O sea, tenemos que manejar al paciente. Cuando yo hice pediatría general, yo no tenía la más mínima idea de todo lo que yo sé actualmente de la gastroenterología pediátrica. Claro. Entonces, tenemos que hacerlo multidisciplinario. Eso es lo que va a garantizar el éxito actualmente. Lamentablemente, incluso de mi misma especialidad, gastroenterología pediátrica, hay colegas que han hecho hepatología. O sea, y crece van muchísimo. más allá. Sí. Y microbioma y no sé qué. Y entonces, siempre es importante. No, y hay que subirse en la ola, porque recuerde, yo le decía a unos colegas, por ejemplo, yo estoy terminando ahora una maestría en salud planetaria, de cómo se relaciona el ambiente, el microclima, los nutrientes en el suelo con lo que llamamos al plato. Pues para que tengas una idea, y obviamente el tema del microbioma intestinal. Si no te subes en la ola, te vas a quedar obsoleto en lo que estás haciendo, porque ni siquiera vas a tener un criterio de referimiento. O sea, fíjese que hemos hablado de temas que dentro de diferentes vertientes son usados, pero se entiende el concepto, que no es nada nuevo. Y eso obviamente, como bien dices, a veces yo hago unos casos de la semana de pacientes que veo y me dicen, pero tú no tienes cardiólogo en la clínica. ¿Por qué tú dices que tú lo referiste a un cardiólogo? ¿Por qué no tiene que estar en el centro? Decía yo a ellos. Es que cuando al médico lo entrenan para detectar cosas para referir. Y a eso es lo que te refieres, que no se puede trabajar solo. No. O sea, hay que tener equipos multidisciplinarios. En el caso nuestro, Dios gracias, tenemos la doctora, tenemos una gastroenteróloga que ve pacientes, en el caso de ella adultos, pero lo que se sale de ahí lo mandamos fuera. O sea, tú tienes que tener esa ventaja. Fíjate qué interesante todo lo que hemos hablado tanto de crecimiento, de salud gastrointestinal. Estos son temas de especialidades. Pudiéramos hacer podcast solo de gastroenterología para que tengan todos los podcasts, solo de problemas gastrointestinales, solo de microbioma. Pero quería agradecerle a ambas, ¿no?, por tener dos especialistas de este nivel, hablando de cosas que ya ustedes tienen acceso, señores. O sea, la gastroenterología es una realidad. A nivel de lo que es la pediatría, se tiene ese capítulo. La pediatría per se y la nutrición pediátrica son una realidad. Ya hay pediatras que refieren a nutriólogos pediatras para que apoyen a sus niños, no solamente la parte de nutriología, porque es una visión mucho más amplia. Quería darle las gracias a ustedes por estar aquí conmigo en este día y dejar abierta a poder invitarlas a que puedan estar en otro capítulo más en lo delante, si están de acuerdo. Sí, claro. Si tienen algo final que decir al público para el cuidado de sus niños,
para que por favor, doctora Tomás, pueda decirle a los pacientes. Bueno, de antemano agradecer, ¿verdad?, por la invitación. Un honor, de verdad. Un honor y bueno, sí, queda abierta la invitación. Probablemente estaremos por aquí nueva vez. Yo encantada. Y a todos los padres les exhorto a que cuiden la salud gastrointestinal de sus hijos desde los inicios. Tratar en lo más posible fomentar la lactancia materna exclusiva, una alimentación saludable desde los cimientos, una alimentación complementaria, iniciar desde el 6º mes de forma adecuada. Bueno, la doctora sabe, ¿verdad? Porque lo que anteriormente en medicina se escribió en los años 70, actualmente ya probablemente esté en desuso. Así es. Entonces hay que mantenerse actualizados para poder proporcionar a nuestros hijos desde el inicio una buena alimentación que le va a garantizar una buena microbiota que en un futuro a largo plazo me va a garantizar un individuo saludable que va a tener una calidad de vida favorable. Entonces eso es como un mensaje que quiero dejarles, porque de toda la salud nutricional va a depender también la salud gastrointestinal. Está ligada. Nosotros hacemos gastroenterología y nutrición pediátrica, o sea, porque es la base de todo. Totalmente. Gracias de verdad, doctora. Sí. La doctora y yo pensamos similar, pero yo voy a resumir 4 puntos para que tu niño sea un buen comedor. 1, lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. En la alimentación complementaria, que es esa que se da a partir de los 6 meses hasta el año, tratar de introducir la mayor variedad de alimentos posibles. En un niño que tome lactancia, hasta 10 veces hay que intentar darle un alimento. Le di brócoli el primer día, no le gustó. Si no hizo una alergia, hay que volverlo a intentar. Esperar un par de días, cambiarle preparación, pero no asumir que el niño no le gusta. Eventualmente lo va a asimilar. Otra cosa es progresar las texturas. Antes de los 10 meses, los niños, ellos toman líquido, que es la leche, luego puré, papilla, hay que progresarlo a grumos y luego trocitos pequeños. Antes de los 10 meses tienen que haberlo progresado a grumos, porque esa es una parte fundamental de que el niño no tenga más tarde una aversión a las texturas. Hay niños que solo quieren líquido, que solo quieren puré. Una cosa, si no hacen baby led weaning, tú sabes, porque... Sí, que estas son esquemas alternativos de introducción a los alimentos. Son también tendencias, porque ya clínicamente no se han identificado más beneficios que otros, pero ese es un tema más profundo. Y el otro es que los padres deben de ser modelos. Mi niño no come vegetales, no come fruta, igual que su papá. Entonces, debemos de recibir educación alimentaria, saber cuáles son los alimentos nutritivos y hacer un esfuerzo por consumirlos, que tu niño te vea consumiéndolos. Yo he tenido niños que me dicen que no comen fruta porque en la casa no hay. Ajá, a mí siempre me dicen. Completamente. O sea, para que entiendas lo importante de lo que ustedes acaban de decir. Y yo siempre digo algo a la gente. El 80% de la vida de una persona es de adulto. Solo el 20% es niño y adolescente. Y sería imperdonable que por usted no hacer las diligencias del lugar, sus hijos no reciban el cuidado a tiempo que deben tener por el estilo de vida que estamos llevando. Usted no se mira la cantidad de adultos que hoy culpan a sus padres de condiciones que tienen que pudieron haber sido evitadas. Muchos adultos saben que con el cuidado correcto no hubiesen pasado por cosas que hoy están viviendo. Si aprovechan esta información, es importantísima. Si ustedes saben de alguien que le interese el tema aquí tratado, hágaselo llegar para que por favor se nutra de esto. Y las doctoras vamos a llegar los datos para que puedan comunicarse en sus consultas y puedan darle seguimiento, que va a estar debajo ahí en la descripción de sus redes sociales y teléfono de contacto, ¿verdad, doctora? Sí. Bueno, y la doctora también acá. Entonces, gracias de verdad a Irán Tomás por estar con nosotros. Importantísima intervención. Y a Riciel Díaz Tevez, que como siempre está incluso con el equipo de NUMED. A ustedes, gracias. Dios les bendiga y les esperamos en el próximo capítulo.